Nos conocimos en la puerta del cole, porque su hija empezaba el cole, mi hijo empezaba el cole y íbamos a recogerlos a la vez. Fue a través de mi antigua pareja, que la que facilitó el número de teléfono a Bárbara, por si me hacía falta algo. Yo le envié un WhatsApp, que sí que me hacía falta algo, ella me dijo que seguro, yo dije que sí. Pues ya empezamos a hablar. Y ahí empezó todo. La primera cita fue en su casa. Fue una cena que tuvimos, sí, en el apartamento. Con bastantes nervios, no fue muy larga tampoco, pero estuvo muy bien. La Bárbara es súper desordenada, es algo increíble. Llega la hora de irnos y José, venga, vámonos. José, ¿qué estás haciendo? Y José está pasando el mocho. Bueno, y la chaqueta de la silla es algo que ya lo doy por perdido. La chaqueta se puede tirar un mes en la silla, que hasta que no lo quite yo, sigue la chaqueta ahí. Y al día siguiente me voy a poner la primera y ya no está ni la primera ni la segunda. Me revienta, o sea, me da una rabia. Pero por otra parte, Bárbara tiene muchas cosas que me encantan de ella, y es su forma de ser, por la forma que me cuida. Pero bueno, también he de decir que me ayuda muchísimo en casa, me facilita mucho la convivencia. O sea, con los niños además es un encanto y vamos, se desvive por ellos, por mí y por todo. El día de la boda me lo imagino un día muy emocionante. Un día muy bonito. Nosotros lo vivimos como si fuera nuestra primera boda. Esto es lo que queríamos los dos, es con lo que durante el tiempo que hemos estado juntos en la relación soñábamos con el día de la boda. Y yo creo que va a ser un día muy especial para los dos, porque creo que estamos hechos uno para el otro, y para mí ella es el amor de mi vida, sin duda. Yo me voy a emocionar y yo creo que él también, porque él es muy sentimental y muy llorón. Eres tú quien me devuelve la vida, amor. Caminaré contigo hasta el final de mi día. Por ti sería capaz de lo que se... Vale, Feucha, ¿quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí? Nos pueden llamar locos, pero locos de amor. Nada, cariño, darte las gracias por elegirme a mí para pasar el resto de nuestra vida juntos. Que para mí eres lo mejor que me ha pasado en mis 38 años de vida. Que la vida a veces te regala cosas extraordinarias, y de hecho está que tú para mí eres un ser extraordinario. Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Gracias por hacer que hasta el día de hoy todos mis sueños se cumplan, y que te todo. Y que te amo con toda mi alma, y que te amaré el resto de mis días. Caminaré contigo hasta el final de mi día. Por ti sería capaz de lo que sé sin medida. Escaparme contigo y regalarte el amor que sale del corazón, amor. Bueno, chicos, chicas, a todo el mundo que está aquí con nosotros y que ha querido pasar este día tan especial para nosotros, agradeceroslo de corazón. Aún nos queda mucho día por delante, mucha barra libre por delante, mucha cerveza, muchos gin tonics, muchos whiskies, mucho de todo lo que queráis, y arriba la fiesta, chicos. ¡Y viva los novios!